SER Podcast. Episodio 88. Con la B. Budapest, Barcelona y Bilbao. Muy buenas a todos. Hola, Nerea. Hola, compañero, ¿cómo estás? Pues bueno, esta semana un poquito ofuscado, más que otra, porque que en buena parte de la sociedad se nos sigue estigmatizando al colectivo LGTBIQ+, es algo que está al orden del día. La ultraderecha y sus secuaces en medios y en redes sociales lo hacen a diario. Lo que no podíamos pensar es que lo hiciera el líder del primer partido de la oposición. No sabemos si lo que intenta es robarle espacio a Abascal. Lo cierto es que el discurso de Feijóo, metiendo en el mismo saco a unas gays y prostíbulos, es de primero de homofobia y recuerda muchísimo al caso Arni. Estamos en el mismo sitio en el que estábamos hace ya unos cuantos años del caso Arni, después de tanta reflexión y de cómo se trató ese caso, de cómo arruinó vidas injustamente. Y no hay que olvidar que Vox es una escisión del PP, hay que tenerlo muy presente. Ese fue su criadero. Pues pensábamos que habíamos pasado ya de aquellos tiempos, pero no, parece que ha vuelto. Parece que no. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Así sonaban las calles de Budapest el pasado 28 de junio, el día en el que en todo el mundo se celebra el orgullo LGTBIQ+. Cientos de miles de manifestantes se rebelaban contra la prohibición de esa celebración que había impuesto el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. En marzo, el Parlamento húngaro reformaba la ley de propaganda para que no se puedan producir concentraciones o manifestaciones en las que se propaguen o retraten una divergencia de la autoidentidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad. El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, del Partido Verde Diálogo por Hungría, defendió en todo momento la celebración de la marcha, a la que acudieron políticos de todo el espectro de la izquierda europea y activistas prácticamente de todo el mundo. Cientos de periodistas cubrieron el acontecimiento que se convirtió en el orgullo más multitudinario de la historia de Hungría. Allí estuvieron Andoni Ibáñez, que es gestor de proyectos del Pride Barcelona. Muy buenas, Andoni. Hola, buena tarde. Y Marta Borraz, periodista del diario.es. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones os trajisteis de Budapest? ¿Creéis que esa manifestación fue el final de algo o el comienzo de algo? Volví con sensaciones muy positivas, la verdad, con una inyección de optimismo, digamos, ¿no? Ver a miles de personas en las calles, eso rebelándose, desafiando la prohibición de Orbán, fue impactante. Me volví con sorpresa también, yo creo que por lo inesperado, ¿no? Veníamos de unos días antes de la marcha en los que lo que había era incertidumbre, no se sabía cómo iba a actuar la policía, lo que había era una prohibición de una manifestación y nos encontramos de repente con calles desbordadas, ¿no? Yo no sé si fue el final o el principio de algo. Sí creo que fue un punto de inflexión. Yo creo que fue un basta ya muy contundente de la ciudadanía húngara, ante una serie de políticas que enarbola su primer ministro, Viktor Orbán, que lleva muchos años en un proceso de desmantelamiento de la democracia y de los derechos muy profundo, ¿no? Y desde ahí yo creo que fue un punto de inflexión en ese sentido. Bueno, la verdad es que yo durante ese momento tengo que decir que estaba bastante disociado. O sea, yo estaba allí durante esos 2 días y no sabía muy bien lo que estábamos viviendo allí, ¿no? Porque era todo bastante impactante y no sabíamos lo que nos iba a venir. Pero bueno, ahora viéndolo un poco a distancia, sí que creo, y coincido un poco con la compañera, que fue un momento histórico, no menos, porque yo creo que no lo olvidaremos todas las personas que estuvimos allí. O sea, durante toda la manifestación veías las calles llenas y llenas de gente, ¿no? Y al final tenías como ese sentimiento de empoderamiento colectivo con toda la gente que estaba allí luchando por esa prohibición. Y sí que es verdad que en momentos previos tenías como ciertos miedos, incertidumbres, no sabías si la policía iba a protegerte en el caso de algún altercado o a las manifestaciones que el gobierno húngaro había aceptado y que eran legales, que eran las de extrema derecha y derecha, ¿no? Entonces había cierta incertidumbre, pero la verdad es que durante toda la manifestación nos sentimos bastante empoderadas, yo creo, y la manifestación fue yo creo que un éxito que nunca olvidará Europa y el mundo entero. Y es que para los que conocimos la Budapest de hace 10 o 12 años, resulta muy difícil concebir que se plantea
planteara siquiera la prohibición del orgullo, ¿no? Y incluso en el corazón de la Unión Europea, ¿no? Que esto es una cosa también importante. El orgullo en Budapest, este era el 30 aniversario del orgullo, llevan 29 años organizándolo hasta este año. Claro, pero ya en febrero ya Víctor Orbán, tenemos esta frase para la historia de él que decía que no se molesten en organizarlo, ni siquiera el orgullo este año, ¿no? Y un mes después aprobaron en el Parlamento la prohibición. Sí, resulta sorprendente, y esto también en el corazón de la Unión Europea, que se supone que los países que la integran se deben a unos valores comunes, ¿no? A unos derechos comunes. Es muy sorprendente. Andoni, hablabas tú antes del comportamiento tanto de la policía como de las manifestaciones de la ultraderecha que estaban previstas. ¿Se hicieron ver o al final no aparecieron esas manifestaciones de la ultraderecha? Sí, de hecho, o sea, hubo una organización espléndida por parte del Pride de Budapest, que de hecho la semana pasada estuvieron en la Conferencia de Derechos Humanos en Madrid con motivo del orgullo, y nos contaban un poco ahí toda la estrategia, ¿no? Desde la clandestinidad de organizar toda esa manifestación. Incluso cuando empezamos la manifestación, en el mismo inicio ya cambiaron la ruta, ¿no? Para proteger y dar seguridad a todos los manifestantes. Y sí que es verdad que en algunos puntos de la manifestación se veían esos pequeños grupos de extrema derecha, pero que en realidad eran 4 gatos bajo una bandera y se tapaban la cara cuando pasábamos cerca de todas estas personas. O sea que sí que estaban ahí, pero no fueron en ningún momento agresivas, porque la policía sí que es verdad que nos estaba protegiendo bastante y cooperaron mucho con la manifestación. Marta, se ha hablado también de que se habían puesto cámaras de reconocimiento facial para tener controlados a los manifestantes. ¿Se sabe algo de esas cámaras? ¿Si estaban o no estaban? Había incertidumbre con esto. Los pocos medios que quedan en Hungría independientes hablaban de que se habían instalado estas cámaras y que había posibilidad de que, efectivamente, que se reconociera facialmente a las personas participantes en la manifestación y les pudieran llegar multas a posteriori. No se ha tenido noticia de momento de nada así, pero en principio sí que parece que estaban instaladas. ¿Pudisteis hablar con los manifestantes? ¿Qué decían los húngaros y las húngaras que asistían a la manifestación? ¿Viven con miedo de expresar su identidad sexual o su identidad de género? Yo hablé con mucha gente al inicio, con mucha gente durante la marcha y mucha gente al final de la manifestación. No percibí miedo, o sea, así como estos días previos, esta incertidumbre, esta tensión sobre lo que podía pasar, este día es como que se disipó. Yo pregunté por si tenían miedo incluso a las sanciones que podía poner la policía y para nada. Es verdad que muchos mencionaban a la organización del Pride, como decía Andoni, que además contaban con toda una red de organizaciones de abogados, abogadas y derechos humanos que estaban, dando soporte, y esto les daba seguridad a los asistentes a la manifestación, que fue muy visible. Fue una manifestación, una marcha muy visible, con mucha alegría, y desde ahí no a mí me decían que no tenían miedo, no. Yo recuerdo los 2 primeros días previos a la manifestación, antes del 28, la ciudad no estaba para nada vestida de lo que es banderas, o sea, no veías nada de banderas inclusivas, parecía que no iba a ocurrir algo similar, ¿no? Y luego sí que había algunas recepciones por parte del ayuntamiento, y dentro del ayuntamiento, como en un parque interior, estaba todo vestido con banderas del colectivo LGTBIQ+, y ahí se veía, ¿no?, el soporte del ayuntamiento hacia la manifestación, pero lo que es en la ciudad sí que se respiraba cierto miedo, y cuando hablábamos con compañeras de allí y del mismo Pride de allí, sí que es verdad que había cierto miedo y se gestionaba un poco desde la clandestinidad, pero bueno, estaban súper seguras de lo que iban a hacer, y ese día se visibilizó todo con creces. Entonces sí que fue un éxito en ese sentido. Y se veían niños, porque recordemos que el gran argumento del Fidesz para prohibir todo lo que tenga que ver con el colectivo es que hay que cuidar a los niños. Sí, este es el pretexto perverso que utiliza, ¿no?, que utiliza Víctor Orbán en Hungría, y que utiliza todos los actores políticos que pertenecen a esta corriente ultra, esta ofensiva internacional, que es la protección de la infancia. Que han llegado, creo, incluso a añadir una P a las letras del colectivo, ¿no? Una P de pedófilo. Sí, ¿no? en algunos momentos, las organizaciones húngaras, las ONGs LGTBI en Hungría reciben ahora mismo muchos ataques por parte tanto del gobierno como de la extrema derecha, de grupos de la extrema derecha, y hay ocasiones en las que sí hablan de ellos añadiendo una P de pedófilos.
Pero bueno, que no nos podemos olvidar que aquí en España tenemos este tipo de manifestaciones también, ¿no? Por parte de la extrema derecha de Vox, o sea, forma parte de una misma ofensiva, digamos. Sí que es verdad que durante la manifestación se veía todo, o sea, había grupos diversos de familias, había niños, niñas con sus madres, con sus padres, o sea, se veía muchísima diversidad y al final era un poco para revocar todas esas ideas, ¿no? Que al final también venían, que se amparan sobre todo sobre las leyes de protección infantil, pero eso como que se veía muchísima diversidad en la manifestación y yo creo que eso sí que lo desmontó. Y algo también así que me hizo un poco de gracia fue que las propias organizadoras del Pride de Budapest, cuando acabó la manifestación, le dieron las gracias a Orbán, diciéndole gracias porque eres el mayor activista LGTBIQ+ de nuestro país, porque has llegado a convocar la manifestación más multitudinaria en toda la historia, ¿no? Y fue un poco pues como curioso, ¿no? Había muchas personas mayores también, que a mí me sorprendió, ¿no? Mujeres muy mayores que también estaban marchando. Fue muy intergeneracional la mani, sí. Sí. Marta, tú has elaborado una serie de reportajes en torno al orgullo de Budapest y has podido comprobar hasta qué punto ha llegado esa furia anti-LGTBIQ+, impulsada por Orbán. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las librerías? Bueno, estuve en una librería viendo un poco pues los efectos de esta ley de protección infantil, llamada oficialmente ley de propaganda LGTBI, llamada por las organizaciones, que no olvidemos que se inspira en una ley de Rusia, de la Rusia de Putin del año 2013. Bueno, y estos efectos de esta ley en las librerías son tremendos verlos en primer plano, ¿no? Lo que ocurre ahí es que los cuentos infantiles que representan realidades o personajes LGTBI están completamente separados de la sección de cuentos infantiles y están como en una especie de estantería dedicada a libros sobre crianza y está como destinada a población adulta. Están plastificados los libros, como en este intento de de que sean difícil abrirlos y acceder a ellos. Y los libros que representan personajes LGTBI para adolescentes sí que están integrados en la estantería para adolescencia, pero también están plastificados, están recubiertos por un plástico y están señalados con una advertencia de más 18, algunos de ellos. O por ejemplo recuerdo Herstopper, que estaba con una especie de sellito con un símbolo arcoíris que ponía en húngaro: este libro no es para niños. En este intento de limitar el acceso a las realidades LGTBI a niños y adolescentes. Claro. Y además creo que no se pueden vender a menos de 200 metros de las escuelas, ¿no? Y no se pueden vender a menos de 200 metros de las iglesias y de las escuelas. De hecho, hablé con un escritor gay húngaro que había tenido una experiencia en este sentido, porque había escrito su primer libro, era sobre, un poco autobiográfico, sobre su historia como chaval gay, y se lo habían retirado directamente de una feria de exposición de libros porque la feria estaba a menos de 200 metros de una iglesia. Andoni, no sé si en el Pride de Barcelona va a haber algún tipo de recuerdo o de guiño a lo que pasó en Budapest. Sí, de hecho, nosotros aquí en Barcelona, cuando salió esta ley, ya nos manifestamos en la embajada de Budapest, aquí en Barcelona, y desde entonces hemos estado bastante coordinados con lo que es la EPOA, que es una organización de redes de Prides a nivel europeo, y con todas ellas hemos estado hablando y apoyándonos, ¿no?, en todo el proceso. Y luego en Barcelona, obviamente, también haremos un guiño, que básicamente empieza ya la semana que viene, que estamos ahí con todos los preparativos a tope, y llevamos ya un mes, de hecho, desde el 28 hasta la semana que viene, que acabaremos con la manifestación el 19 de julio, y obviamente todas las entidades sociales que colaboran con el Pride estarán ahí también para lanzar su mensaje por Budapest y por otras causas también. Las encuestas para las elecciones que se tienen que producir el año que viene en Hungría auguran una mayoría para el partido Respeto y Libertad, el principal partido de la oposición, que aunque es una decisión del Fidesz, defiende los derechos y libertades. ¿Creen los húngaros que puede haber un cambio? Yo, los húngaros con los que hablé desean un cambio. Pero lo conciben.
sí que lo conciben, sí que creen que puede ocurrir. De hecho, hablé con un chico trans que, fíjate, allí se ha desmantelado el reconocimiento del género, del sexo y nombre legal. Ya no pueden acceder a ello las personas trans, y este chico estaba en plenos trámites cuando el primer ministro de Hungría lo prohibió, y él hablaba precisamente de este partido de la oposición que tiene visos de poder vencer a Orbán, y decía, ellos nunca me han hablado, nunca he recibido mensajes como persona LGTBI por parte de ellos, pero aún así me planteo votarles porque casi todo es mejor que esto que estamos viviendo, ¿no? Sí creo que ellos les vi optimistas con el cambio, sí, al menos la gente con la que yo hablé. ¿Tuviste tú esa misma sensación, Andoni? Sí, la verdad que con todas las personas también, bueno, el círculo en el que me movía es también bastante pro derechos en este sentido, pero sí que les notaba con bastante esperanza, sobre todo después de la manifestación, ¿no? Porque yo creo que fue un punto de inflexión para visibilizar todo ese movimiento y esa colectividad que quería cambiar la situación en Hungría, y no solo por el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Porque al final nos utilizan de alguna manera como cabeza de turco, y hemos sido los primeros allí, pero seguramente después puedan ser otros grupos, puedan ser sindicatos, puedan ser recortar otro tipo de derechos, ¿no? Y al final lo que queremos es una sociedad demócrata, y yo creo que eso también cambió un poco la perspectiva, y que se veía esperanza en ese cambio. Orbán se ha convertido en el adalid de buena parte de la ultraderecha europea. ¿Creéis que la caída de Orbán podría tener un efecto dominó, o el fenómeno va mucho más allá de liderazgos? Yo creo que efectivamente Orbán es un poco un laboratorio ultra, ¿no? Como una especie de espejo en el que se miran muchos actores políticos, a pesar de sus diferencias en muchas otras cuestiones. Pero que esta ofensiva contra los derechos de mujeres, migrantes, LGTBI es un poco el pegamento que les une, ¿no? Es un espejo, pero una punta de lanza, digamos, pero yo creo que será una mala noticia si Orbán cae para toda esta constelación de actores antiderechos, pero creo que va más allá, ¿no? Y que los tenemos en muchos sitios en pleno ascenso, con unas estrategias políticas que acaban calando en una parte de la población, y desde ahí, bueno, pues hay que ver, ¿no? Andoni, ya que estás con nosotros y que estamos en pleno orgullo de Barcelona, ¿cómo se está desarrollando? ¿Qué va a pasar en esa manifestación del día 19? Bueno, pues esperemos que sea también multitudinaria. Cada año contamos con más gente, y sobre todo este año, y como bien venimos hablando, ¿no? Ante toda esta ola reaccionaria, lo que reivindicamos este año en Barcelona y queremos poner sobre la mesa es la cultura. El lema que llevamos es la cultura LGTBIQ+, es cultura universal, y al final lo que queremos transmitir un poco es la cultura, ¿no? Como una herramienta de transmisión de ideas, ¿no? Y de valores, y como una herramienta también para el pensamiento crítico y para proyectarnos como sociedad y como personas. Entonces nosotros creemos que al final, pues a través del cine, de la literatura, de la música, del teatro, nos nutrimos, ¿no? Pues para proyectar. Entonces hemos elegido como 12 referentes LGTBI de la historia a nivel internacional, y con 12 ilustradores que viven o que son de Cataluña hemos hecho 12 ilustraciones vinculadas con los colores de la bandera inclusiva, para dar importancia a todas esas historias, ¿no? De las que todas las personas, ya sean parte del colectivo o no, nos hemos nutrido, y eso es lo que el día 19 pues queremos poner sobre la mesa. Y mirando un poquito más hacia adelante, ¿cómo va la candidatura para el World Pride 2030? Bueno, sí que es un camino a largo plazo, ¿no? Más parece esto como las Olimpiadas maricas, por así decirlo, que se elige cada X tiempo, pero sí que es verdad que el año que viene será oficialmente cuando realizamos la presentación. Antes hablaba de la EPOA como la red de Prides de Europa, y en este caso sería la Interpride, ¿no? Que es una red de Prides a nivel mundial, y allí presentaremos la candidatura de Barcelona ante todos los Prides que votarán. Y bueno, nos presentamos básicamente para dar reflejo de que Barcelona es una ciudad que históricamente, ¿no? Refleja los valores y los derechos del colectivo LGTBIQ+, que tiene un tejido social con más de 40 entidades sociales del colectivo LGTBIQ+, y que no es casualidad que la primera manifestación en España en el 77 fuera aquí en Barcelona, ¿no? Entonces queremos lanzar ese mensaje también de esperanza, de resistencia como colectivo, y de servir como plataforma para el mundo entero, para que encuentren también
la esperanza, ¿no? Que yo creo que es el arma más poderosa hoy en día con todo lo que estamos viviendo. Pues Marta Borraz, Andoni Ibáñez, muchas gracias por habernos acercado a ese Pride de Budapest, que esperemos que, como bien decíais, suponga un punto de inflexión en la campaña contra los derechos y libertades que algunos están intentando imponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Por primera vez, el Orgullo de Bilbao ha tenido este año un desfile de carrozas, pero eso solo es una anécdota en relación con lo que ha pasado en el Arro de Vizcaya. Ane Garea, de Radio Bilbao, nos cuenta qué es lo que pasó entre el 18 y el 21 de junio en la capital vizcaína. De Madrid a Bilbao y al mundo, el orgullo con todo su esplendor llegó a la capital vizcaína. El orgullo tiene que estar en todas partes, no solo en las grandes ciudades. Pues mira, yo he ido a Madrid y mi ilusión es que aquí hagamos lo mismo. Yo creo que era necesario, lo íbamos a haber hecho el año pasado, aprovechando que era el aniversario, el 10º aniversario, sí. Pero bueno, tuvimos una serie de complicaciones y montar esto no es fácil. Queríamos haber venido el año pasado, supuestamente iba a hacerse algo así, pero no llegamos a venir. Entonces, pues bastante animados, la verdad. En una carroza y súper orgulloso de que por fin en Bilbao se celebre este tipo de eventos. Estoy un poco nervioso, pero yo creo que va a salir todo bien. Pero con ilusión, ¿no? Hombre, claro. Yo ilusión lo vivo en todos los sitios, aquí, en Madrid, en Gijón, donde sea. Fue en el año 2015 cuando Bilbao comenzó a reconciliarse. Fue la Asociación para la Promoción de los Barrios Históricos de Bilbao la que dio ese paso al frente. Programó conciertos para celebrar y reivindicar la diversidad, un orgullo que fue formándose poco a poco por los barrios. Creo que las imágenes de nuestra programación llena de gente. Aquí no hay gente guapa, blanca y no sé cómo nos dicen, ¿no? Aquí hay gente que diríamos de la calle. Es Aratz Castro, coordinador de Bilbao Vizcaya Arro, una plataforma que desde el año 2019 cogió el relevo como organizadores. De 2 días ampliaron a 4 los actos y de Bilbao lo abrieron a Vizcaya. Un orgullo que sus organizadores describen como también feminizado. Es fundamental, yo creo que tengamos unos espacios donde las mujeres dentro del colectivo podamos reunirnos y estar ahí, ¿no? Juntas y crear comunidad entre nosotras, en las que bueno, pues sentimos que a día de hoy era un poco complicado tener tanta facilidad de encontrarnos entre nosotras, porque muchas veces los espacios del colectivo también están bastante arraigados a los chicos, ¿no? Y bueno, pues que todas las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, inter, que pudieran tener su espacio ahí. Un lugar donde se ve precisamente esa característica es en las carrozas que recorrieron las calles de Bilbao por primera vez este pasado junio. Más de 5.000 personas quisieron reivindicar desde la diversión. Hay ganas de reivindicar, pero se puede reivindicar de morros o podemos reivindicar con música, podemos reivindicar con alegría. Y para mí Bilbao Vizcaya Arro tiene que ser no solo generar un espacio para las personas LGBT donde se sientan cómodas, sino acercar a toda esa sociedad que comparte nuestros valores y que nos ayuda a contestar a ese discurso del odio que hacen unos y algunas veces otros. Y así fue, no solo había personas del colectivo, también hubo muchas que simplemente lo apoyaban. Gabriel es uno de los monitores que impartió la clase de Zumba dentro de la programación de 2025. Significa una muestra de cariño y de aceptación muy grande, la verdad. Sobre todo la parte de aceptación, ¿no? O sea, últimamente vemos tantos discursos como, bueno, de odio y de rechazo, ¿no? O sea, que todavía nos queda mucho por luchar en ese sentido, ¿viste? O sea, pero para mí que la gente, que mis alumnos, que los alumnos de un club, que los clientes de un club vengan a participar de ese tipo de actividades, o sea, y en representación y en apoyo, para mí es súper agradable. Carrozas, Zumba, una gala drag en la que, como en el resto de España, también tuvo sus reivindicaciones. Y Eray, cuando sube al escenario Lassi, de la sífilis, porque pasó por ello, fue la ganadora del 2024. Si Bilbao tanto reivindicativo y tanto por las LGTBs y tanto por la diversidad y tal, a mí me gustaría saber, punto número 1, ¿por qué no contratan a más travestis? Y punto número 2, ¿por qué nos pagan tan mal? Porque cuando les decimos que una actuación de más de 30 minutos
les va a costar igual más de 200 euros si llevan las manos a la cabeza. Y es que hay muchas travestis en Bilbao. Aquí somos muchas, aquí hay muchas travestis en Vizcaya, mogollón. Pero pocos espacios. A ver, está la Manolita, está el Badulaque. Por eso desde Bilbao, Vizcaya, Arro resaltan la importancia de que durante 4 días de 365 haya este tipo de eventos, ya no en la ciudad, sino en el territorio, con una programación, por cierto, no solo dirigida a personas mayores de 18 años. Nagore Espín es la presidenta de la asociación Orchadar. Es absolutamente fundamental reivindicar y también sensibilizar desde la infancia, ¿no? Y que tengan un espacio en el que puedan conocer y normalizar, ¿no? Todas las, las imágenes, las identidades, ¿no? A través de juegos, pinturas, talleres. Arro es una palabra en euskera, significa orgullo. Desde 2019 esta palabra da nombre a una celebración que no solo reivindica los derechos de este colectivo, sino que también enlaza con la identidad vasca, haciendo de lo local una herramienta de lucha global. Y parece que el mensaje cala, no solo lo hace el nombre, sino también las actividades, cada vez más numerosas, diversas y combativas. En 2025, el Arro de Bilbao ha reunido a más de 55.000 personas dispuestas a celebrar, visibilizar y defender la diversidad con orgullo. No soy una chica normal, todos saben que yo soy una muñeca. Saco leche con cojones normal, yo no paro de escuchar un puñeta. Linda, mira cómo te sigue la vuelta, corazón. Me dices canto de bruta, mira si no tienes mentalidad, que tengo un cuerpo bien cabrón, pero que tengo cara de hombre. No me interesa ser una mujer, porque creo y entiendo que represento a la mujer con el mayor de los respetos. No quiero ser una mujer más, quiero ser una trans diferente, canto de becerra. Hemos querido recuperar para la despedida de este episodio en forma de columna parte del discurso que dio Samantha Hudson en la conclusión de las celebraciones del Orgullo de Madrid. Y espero que la gente en casa entienda que no somos el enemigo, que el colectivo trans no es el eje del mal. El enemigo son ellos, son todos los fascistas que están esparciendo su bazofia ponzoñosa por toda Europa. Así que hagamos del orgullo una puerta hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas, sin dejarnos a nadie por el camino. Hagamos del orgullo un lugar donde reivindicar también el antirracismo, el feminismo, donde reivindicar a las personas discapacitadas, a las locas, donde reivindicar a las precarias, un lugar donde denunciar la capitalización de nuestras vidas y, en definitiva, todas las violencias estructurales y sistémicas a las que nos somete este sistema. Hagamos del orgullo un espacio para todas, para todos y para todes, porque las queer también queremos que se derriben las fronteras, que se ataje la ley de inmigración. Queremos, las queer, que no haya ninguna ciudadana ilegal. Las queer también queremos, además, que se entienda la vivienda como un derecho fundamental, básico, indispensable, y no como un principio, como un activo financiero, como un bien mercantil, al servicio de los fondos buitre, al servicio de rentistas codiciosos que se aprovechan de que la especulación nos está expulsando de nuestros barrios y está convirtiendo nuestras ciudades en parques temáticos para turistas. La lucha LGTBI ha de ser interseccional y transversal. No podemos dejar a nadie fuera, así que os ruego encarecidamente que disfrutemos, que bailemos, que celebremos con orgullo, pero que no nos callemos ni un paso atrás y hagamos como nuestras hermanas trans, nuestras hermanas travestis, racializadas, trabajadoras sexuales, que en esas primeras revueltas alzaron el puño y dijeron: hemos venido para quedarnos y por mucho que os empeñéis, no vamos a dejar de existir. El
Probablemente se pueda decir más alto, pero no más claro. El discurso de Samantha Hudson en Madrid fue el colofón necesario para las celebraciones del Orgullo Estatal 2025. Y bueno, y lo que dijo Samantha, lo repetimos muchas veces, lo leemos por escrito, lo decimos en este podcast, no es una información nueva, pero yo creo que lo que aportaba era una dosis de emoción y de rabia que es lo que ha conmovido a muchísima gente. Nos despedimos hasta el próximo episodio junto a Luis Miguel Ortiz, a Ane Garea, Andrés Galárraga y David Castilla. Hasta el siguiente. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.